Bueno, entonces, como aquí hay algunas personas que ya han estado en otros momentos de charla, yo tendré que contarles otras cosas. Bueno, no voy a contar lo mismo. Entonces, les quería contar que, como todos los procesos de transformación social y sobre todo procesos revolucionarios en los que se hacen cambios importantes en la búsqueda, bueno, de justicia social, pues siempre hay contradicciones. En todos los procesos en los que se buscan cambios sociales, incluso en beneficio de todas las personas, en búsqueda de justicia social y emancipación social, hay contradicciones entre lo viejo y lo nuevo, hay contradicciones entre varias ideas, entre varias posiciones, entre varios proyectos, hay contradicciones entre la manera de interpretar cómo se van a hacer esos cambios y sobre todo también en cómo se va a interpretar la misma ideología revolucionaria. Y eso nos ha pasado a nosotros. Es decir, mientras la Revolución Cubana avanzaba en temas importantes emancipatorios, en temas importantes en el campo de los derechos humanos, en los temas, por ejemplo, de igualdad de derechos de las mujeres, en los derechos de la infancia y la juventud, en la erosión de desigualdades, en la eliminación de desigualdades raciales, entre clases sociales, estatus social, entre el campo y la ciudad, entre generaciones. Se avanzaba en muchos temas, sin embargo, en algunos otros no se avanzaba de la misma manera, sobre todo en los 60, los 70, se seguían reproduciendo las miradas homófobas que existían en el mundo entero. Porque yo siempre digo, Cuba no está situada en Marte, está situada en la Tierra. Y en la Tierra, en esos tiempos, todos los países estaban diseñados desde modelos de sociedades patriarcales y homófobas, entre otras cosas. Entonces, en pocos años la revolución no podía hacer la magia de desterrar la homofobia, porque ni siquiera se entendía con esas palabras. En ese periodo justamente en que surge la Revolución Cubana, las ciencias médicas patologizaban la homosexualidad. Las ciencias médicas incluso todavía patologiza las diferentes expresiones transgénero y el término médico más conocido es transexualidad, que es un término patologizador y excluyente. Entonces, es decir, la medicina patologizaba, establecía tratamientos para convertir a las personas homosexuales, porque dentro de la homosexualidad caía como en el mismo saco todo tipo de expresiones que no se parecieran a la heteronormatividad y a las identidades hegemónicas de mujer y de hombre. Entonces, en ese periodo la psicoanálisis hablaba de perversión, cualquier cosa que no entendiera. La sociología les llamaba, personas desviadas. Desde el derecho se penalizaban de diferentes maneras en diferentes lugares del mundo. Cada lugar tiene su historia. Pero claro, en el país donde se hacía la revolución, la primera revolución socialista de este continente, pegadito ahí a las costas de los Estados Unidos, que se insubordinaba al poder imperial de los Estados Unidos, realmente el ejemplo no era bueno para seguir manteniendo ese poder y se han dedicado todo el tiempo a descalificar, a satanizar cualquier cosa que ocurriera en el proceso revolucionario cubano. Tanto hiciéramos cosas buenas, buscaban cómo satanizarlas también. Tanto hiciéramos cosas malas, las ponían más grandes todavía. Y si no pasaba nada, se lo inventaban. Todavía es así. Todavía el monopolio de la información hace eso con Cuba y con cualquier país o proyecto político que se insubordine al poder imperial. Ustedes lo están viviendo, a Cristina también la han atacado, toda América Latina ha sufrido mucho el poder del imperio de los Estados Unidos, pero los propios americanos, los propios estadounidenses lo han sufrido mucho también, porque los intentos más progresistas que se han dado en ese país han sido realmente reprimidos y perseguidos. Y generalmente premian los más banales, aunque alguna que otra vez se les va de la mano alguna cosa. Pero bueno,
En nuestra sociedad, en nuestro proceso revolucionario, se avanzaba en muchos temas y era realmente imposible que de nuestros líderes identificaran, como identificamos ahora, los derechos de las personas LGBT, porque ahora hay mucho más claridad en el campo científico, en el campo de las luchas por los derechos humanos. Tenemos más herramientas teóricas y metodológicas para poder aportar elementos de análisis que puedan llevar a la política y a las leyes los derechos de las personas, como se le han llamado LGBT. Entonces, no obstante, nosotros estamos analizando esas etapas porque es importante tenerlas claras, entender cómo es que pasaban estas cosas para que no vuelvan a ocurrir. Y desde la misma plataforma revolucionaria, desde la ideología revolucionaria, es que el CNC, la institución que yo dirijo, ha ido aportando investigaciones científicas y criterios de análisis para elaborar cambios a la política. Porque hay personas que dicen, no, es que no había una política. Yo considero que cuando no haces nada también es una política. Cuando no te ocupas de un tema es también una política, ya sea porque no sabes cómo hacerlo o por lo que sea, o porque estás permeado como sociedad de un pensamiento dominante homofóbico. Nosotros lo que hemos ayudado es a poner sobre la mesa esa contradicción, a que se comprenda que en un proceso de revolución, en transición socialista, desde un paradigma emancipatorio en el que se busca justicia social con equidad, realmente no es coherente que estos elementos sigan sin ser analizados y modificados. Y lo que hemos hecho es aportar estrategias educacionales, estrategias comunicacionales, propuestas concretas, primero a la política del Partido Comunista de Cuba y de allí a toda la política del país. Y bueno, los primeros logros a nivel de cambios políticos importantes los tuvimos en el 2012, en que cuando se realizó la primera conferencia del Partido Comunista de Cuba, es una modalidad intermedia entre Congreso y Congreso que nunca se había usado, esta vez se usó para seguir trabajando en la definición de los lineamientos de la estrategia económica y social ante las nuevas circunstancias históricas que estábamos viviendo. Pues ahí por primera vez en un objetivo histórico del partido, que es luchar contra toda forma de discriminación, por primera vez se incluyó la especificidad de luchar contra la discriminación por orientación sexual. No se incluyó identidad de género porque no lograban entenderlo. Algunas personas que participaron en esos procesos consideraban que con orientación sexual era suficiente. Después, un año después, esto ya empezó a expresarse en la política. En el partido quedó la recomendación de que también se trabajara la identidad de género. Entonces, esto se llevó o sea, la política tiene que aterrizar en leyes, en acciones concretas. Ya la primera ley que se somete posterior a esta conferencia al debate popular, que fue las modificaciones al Código del Trabajo, pues allí se incluyeron ya, como teníamos activistas por los derechos LGBT ya preparados, capacitados en los temas de derechos sexuales, pues estas y estos activistas participaron con sus criterios para que todos estos elementos se incluyeran también en los cambios del Código del Trabajo. Y nosotros participamos en algunos de estos espacios donde activistas proponían que se incluyeran estos dos conceptos. Pero se logró solamente incluir otra vez la orientación sexual y no la identidad de género. No obstante, después de esa experiencia hemos trabajado mucho para que se comprendan que son dos conceptos que atienden realidades diferentes, muy específicas, y que lo más importante es que están garantizando derechos. Y es lo que hemos estado trabajando dentro del partido, dentro del gobierno y en diferentes espacios también con la sociedad civil. Y bueno, pues el CNSEX coordina un programa nacional de educación y salud sexual. Desde ese programa, que es una estrategia política general que se implementa a través de programas específicos de organismos de la Administración Central del Estado, entre ellos el Ministerio de Educación
y organizaciones de la sociedad, sí, porque siempre trabajamos muy relacionados esos dos elementos de nuestra sociedad por los aportes específicos que cada uno hace y las capacidades que cada uno tiene. Bueno, pues desde ese lugar se ha desarrollado este programa y desde ese programa es que hemos impulsado acciones muy específicas relacionadas con los derechos sexuales, dentro de los cuales identificamos los derechos LGBTI y por intersexuales, y todavía queer no suena en Cuba, está en el pensamiento pero no se identifica. O sea, vamos poniendo lo que se mueve, lo que la gente identifica, pero no podemos ponerle una cosa que no así porque no funciona. Nosotros vamos trabajando mucho desde lo que va saliendo de la población y en la medida en que capacitamos van saliendo nuevos elementos. Mientras menos conocimientos hay, menos conciencia hay de cosas que se pueden hacer y nos tomamos esos tiempos porque no los transgredimos. Y bueno, así surge específicamente la atención a las personas trans. La atención a las personas trans requiere una política mucho más clara antes que la atención a las personas gay, bisexuales. Por ejemplo, en 1979, cuando se presenta la primera persona que solicita ayuda institucional en este sentido, es que comienza a hacerse un trabajo, se identifican en el mundo qué respuestas había a este tipo de solicitudes y se encuentra lo que había aportado hasta ese momento la Asociación Internacional de Disforia de Género, Harry Benjamin, muy biologicista, muy medicalizada, muy patologizadora, pero era lo que había hasta ese momento reconocido como lo científico y bueno, todo siempre desde la mirada médica manipuladora. Y desde la que los bolsillos de los médicos se benefician o de las personas que se metían en ese tipo de tratamiento. Entonces, o sea, a hacer esos tratamientos. Y entonces se empieza a dar atención, tratamientos hormonales, apoyo psicológico, no psiquiátrico, psicológico, sobre todo de ayudar a que a nivel de los ámbitos sociales en los que estas personas se movían, fuesen un poco más amables, sobre todo familia, el barrio, posibilidades de estudio y de trabajo. Y se acordó con el Ministerio del Interior modificar foto y nombre en el carnet de identidad de un proceso que a veces era complicado, depende de la persona que estaba atendiendo el tema. Si entraba uno nuevo había que volver a explicárselo todo había que explicarlo desde el principio siempre, cada vez que cambiaban a las personas. Entonces fue cuando nos propusimos ya como en el año 2000, 2001, yo empiezo ya como directora, mi mamá era realmente la que llevaba, promovía este proceso de atención a las personas trans desde la Federación de Mujeres Cubanas, como figura política también. Ella empieza a enfermar y es cuando yo decido hacerme cargo del tema porque consideraba que el CNSX era la institución encargada de hacerlo. Se ocupaba de los temas de la sexualidad, entonces tenía que ocuparse de esto y por supuesto hemos tenido que estudiar muchísimo y menos mal que lo hemos hecho porque si no hubiésemos estado repitiendo cosas que se ponen de moda, tendencias que predominan y sin darnos cuenta hacíamos daño. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A partir de una reunión que me solicita un grupo de personas transgénero, comenzamos a trabajar en un informe que le presentamos al Partido Comunista pidiendo su apoyo para comenzar toda una estrategia política de atención integral a las personas transexuales, como en aquel momento identificábamos nada más. Y realmente recogimos testimonios, hicimos una síntesis de problemática, qué proponíamos que se debía hacer y que como institución nos hacíamos cargo. Porque yo me di cuenta que tú no puedes llegar a los políticos quejándote sin proponer alternativas de soluciones y sin decir me hago cargo, porque de repente, bueno, ¿y a quién le damos la tarea? Hay que facilitar las cosas también cuando se presentan. Y yo también pude apreciar que habían 3 planteamientos principales en las personas trans. Primero, que querían seguir con las operaciones que se habían empezado en el 88 por protestas de la población a través de cartas al gobierno y al Ministerio de Salud, considerando que era una barbaridad lo que se estaba haciendo, de que se estaban mutilando, sin entender que era un beneficio que la persona identificaba como beneficio. No siempre es un beneficio, pero las personas muchas veces lo identifican como beneficio porque es la salida que la medicina te da.
y es la relación entre poder y deseo de la que habla Michel Foucault. O sea, el poder te hace internalizar en tu deseo lo que ellos necesitan ponerte. Y entonces te ponen esto como la única alternativa. Y realmente hay que buscar alternativas en la sociedad. Y fue lo que nosotros hicimos. O sea, primero recogimos los 3 planteamientos, las operaciones que se siguieran, que se les reconociera sus cambios de identidad legal y que la policía no les molestaba, porque en algunos municipios la policía era pesadita. Era pesadita, las molestaba, las chantajeaba, como en todas partes. Crímenes de odio en Cuba son muy raros, pero han ocurrido crímenes de odio y bueno, pues se trabaja en todos los sentidos. Por otro lado, a partir de ese momento decidimos que nos poníamos a estudiar, la comisión que atendía a estas personas en sus solicitudes, empezamos a distribuirnos tareas en diferentes áreas de búsqueda de información. Yo que estaba haciendo mi doctorado en adolescencia me cambié para transexualidad, pero encontré respuestas en la sociología. No las encontraba ni por las ciencias educativas, ni por las ciencias de la salud. Empecé a buscar y encontré mucho más elementos que aportaran a lo que estaba buscando en la sociología, en la antropología, en algunos estudios de psicoanálisis también. Y bueno, pues ahí empezamos a cambiar el enfoque y la mirada, es decir, salir del enfoque biomédico a un enfoque social y de derechos, cambiar la mirada de la persona trans, que no es el problema, a la sociedad, que es el problema, con su historia, con toda la epistemología de esta realidad que prácticamente, como en otros tiempos, desde el ejercicio de poder de la medicina, cualquier cosa que el ser humano no entendía, la ponía en la medicina y en la psicopatía. Entonces, psicopatología, por ahí, las patologizaban. Entonces, el asunto es que, bueno, hemos aprendido mucho estudiando, nos queda por seguir estudiando, sobre todo escuchar a las personas, te ayudan a ponerte como que en la pista, porque escuchar... Tú dices, hay algo que no funciona desde la manera en que esto se está analizando, interpretando. Y te pones además en la piel de esa persona. Yo recuerdo la primera vez que entonces comenzamos a realizar la celebración por el Día Internacional contra la Homofobia, un 17 de mayo de 2007, que se me ocurrió ir con todo el grupo de trans por la calle hasta un cine céntrico de la capital, en 23 y 12, para ver una película y debatirla con la población a ver qué pasaba. Como nosotros decimos, tirando piedra a ver dónde daba, a ver si funcionaba o no. Por el camino fui en la piel de las personas trans. Empecé a oír las cosas que decía la gente. No había agresión física, había ciertas, ni siquiera verbales así muy agresivas, pero esa hostilidad psicológica la sentí como una trans más. Yo era chiquitica, la más chiquitica del grupo, todas ellas eran altas y además con tacones. Entonces, iban en medio, me sentí miedo. Y yo decía, esto es lo que sienten todo el tiempo. Y, en fin, no es lo mismo escuchar que también estar en la situación. Y eso me fue dando también otros aprendizajes. La vivencia es muy importante para cualquier persona, para cualquier cosa que vayas a hacer en el campo de los derechos. Imaginártela, pero además vivirla. Entonces, la discusión fue Las muchachos no lloran, la película, que es una historia real de transfobia y lesbofobia en los Estados Unidos. La película es excelente. Y la población que llegó a ver de qué se trataba nos retroalimentó con sus criterios de que le había sido bueno, que nunca se imaginaron todo lo que aprendieron en ese momento. A partir de ese momento surgió el espacio Cineclub Diferente todos los meses sobre los temas amplios de la diversidad, interseccionalizado con otras situaciones de discriminación en el mundo entero, porque el crítico de cine que lo hace, que es Fran Padrón, hace un muy buen trabajo en la búsqueda de materiales, pero además en los debates. Va mucha población, cada vez fue aumentando, pero además vi que fue un espacio en que la misma población LGBTI iba cambiando también su conciencia de sí mismo. Iban quitándose de arriba todo lo que les depositaba la sociedad, iba dándose cuenta de que había que cambiar hasta las palabras y empezaban a interpretarse desde otro lugar. Y eso les daba capacidad como sujeto de derecho, eso los empoderaba.
Después también, a partir de ese año, se creó el grupo de asesoría jurídica a la población en temas de derechos sexuales, que bueno, desde el principio a Manuel le di la tarea, él solito, enfrente de millones de cosas, hasta que me fue convenciendo de entrar. Ya hay 4 abogadas que trabajan con él en esta tarea. Fuimos a partir de que un grupo de lesbianas en Santiago de Cuba, desde el 2002 me había mandado algunas cartas pidiéndome atención. Empezamos a atenderlas en charlas, libros, información sobre la salud de las mujeres, y a partir de ahí otro grupo le gustó lo que hacían y se ha ido creando por todo el país diferentes grupos LGBTI que los agrupamos en una redes sociales comunitarias. Es como un tipo de sociedad civil no legalizada, pero que como por petición propia piden ser atendidas por el CNC como institución del Estado. Nosotros captamos proyectos de financiamiento, captamos cosas para que, y además participan en todo ese proceso, que sirven sobre todo con esos proyectos, continuar capacitaciones, sensibilizaciones a la población, las campañas que hacemos por los derechos LGBTI, campañas por los temas de educación sexual, violencia, maternidad, paternidad, estudio de análisis de masculinidad hegemónica. Es decir que estas redes participan muy activamente junto con el CNC en un montón de cosas. Y bueno, ya en el 2007 logramos, después de mucho trabajo, trabajando esa estrategia de atención integral a las personas trans, fue que entonces logramos con el Ministerio de Salud que se hiciera una resolución para disciplinar los procedimientos asistenciales en el campo de la salud pública de las personas trans, porque algunos médicos inescrupulosos se aprovechaban de sus necesidades y hicieron cosas muy mal hechas, porque si el Estado les está garantizando las operaciones gratuitas, pero a veces se demoraban, por ejemplo, para el tema de conseguir mamas y un grupo de cosas, entonces se armaba como una red mafiosa que se aprovechaba de las necesidades de las personas trans, que tuvimos que explicarle, porque ellas no querían colaborar con la policía. Eran gente que le estaba robando los recursos al Estado, de lo que el Estado tenía que garantizarles a ellas, y en un baño escondidos le hacían las operaciones, que hacían horrores, que podían morir. Creo, ¿alguna murió? Sí, Manuel tiene más los datos. O sea, pasaron cosas, se metió el Ministerio del Interior, se metió el Ministerio de Salud, era gente realmente inescrupulosa y irresponsable. Entonces ellas no querían colaborar porque las estaban manipuladas. Pobrecitos los médicos, quisieron ayudarnos, se la jugaron por ayudarnos, y no se la jugaron, no, son unos descarados. Las que se la jugaron son ustedes. Porque ustedes pusieron su vida en peligro, ellos no. Ellos se estaban aprovechando de ustedes, engañándolas, robándoles al Estado y además poniendo en peligro la vida de ustedes. Entonces, bueno, hubo que hacer un trabajo importante hasta que fueron tomando conciencia y por otro lado nosotros también presionando al Ministerio de Salud para ir buscando salida a esta necesidad. La sociedad deposita en las personas trans una desesperación muy grande por transformar su cuerpo. Y eso es el poder internalizado como deseo, lo que decía Foucault. Entonces, hay que ayudarlas a contenerse, hay algunas que logran y algunos que logran contenerse, tenemos el caso Juani, algunos que fueron muy pacientes, pero también nosotros hemos estado haciendo apoyos a nivel de espacios de ámbitos sociales para que puedan integrarse. Y fue cuando entonces enfoqué mi trabajo investigativo para convertir la estrategia no en atención integral, sino en crear procesos de integración social de las personas transexuales en diferentes ámbitos de la sociedad cubana. Y preferí centrarme en personas transexuales, que es la figura patologizada y manipulada de la medicina, y no en toda la población transgénero, que es mucho más heterogénea y compleja. Me centré en una problemática concreta. Y bueno, estamos trabajando en esa estrategia de facilitar integración social en diferentes ámbitos de la sociedad, donde identificamos procesos desintegradores y procesos integradores, donde bueno, se ve la familia como un espacio muy desintegrador, la escuela. Por ejemplo, identifican los espacios de salud pública como espacios amables, donde reciben apoyo. Y bueno, salen cosas muy concretas que nos dan herramientas para poder trabajar. Sale, por ejemplo, los consumos culturales muy estereotipados, la búsqueda de empleo,
que también está manipulada, estereotipada, pero también hay dificultades para la integración en el campo laboral. Sí, esta investigación nos dio pistas para reorganizar la estrategia de integración social de las personas trans en general. Se hizo la investigación sobre los transexuales, pero realmente ayuda para todas las personas transgénero. Un tema que nosotros queremos trabajar con más fuerza, que todavía no lo hemos trabajado suficientemente, es la infancia y adolescencia de personas transgénero. Hay atención, se le da atención a la familia, a estas criaturitas, y un espacio muy importante que queremos trabajar, bueno, con el Ministerio de Educación, que lo hemos estado hablando, es cómo vamos a establecer dentro del espacio educativo, tanto para las familias como para el personal educativo, como para las niñas y los niños, que la existencia del ser humano es mucho más compleja y variada de lo que nos han enseñado históricamente, y que tenemos que aprender que no solamente, que no necesariamente quien nace con testículos se siente hombre y quien nace con vagina se siente mujer. Eso es un esquema de pensamiento impuesto por los sistemas coloniales europeos en diferentes continentes dominados por ellos, que todavía existe ese sistema de pensamiento, está todo inundado por ese esquema, y las personas transgénero históricamente han demostrado que ese esquema no es sostenible. Que yo lo sé que cuando tú le dices a alguien esto, se le mueve el piso y es como le diga, pero ¿cómo es? Pero entonces ya la tierra no es redonda, entonces ahora ¿cómo es? ¿Me entiendes? Entonces yo sé que crea ese tipo de reacción, y por tanto hay que trabajar mucho en cómo comunicar, el cómo surgió todo esto y cómo muchas personas dentro de esos esquemas de pensamiento dominadores quedaron fuera de lugar, y que no es justo que sigan fuera de lugar, que hay que crear criterios de análisis y los mecanismos para facilitar que todas las personas tengan su lugar en la sociedad, sea respetada su dignidad y les sean respetados sus derechos. Nosotros tomamos como referencia muy importante, y lo decimos siempre, la legislación argentina en este sentido, siempre no nos cansamos de celebrarlo, y aspiramos a lograr, si no igual, similar. Algo similar. En el caso nuestro, desde que nos sumamos al movimiento internacional por la despatologización de la transexualidad, nosotros hemos planteado, incluso hemos ido cambiando los términos. Nosotros no hablamos de pacientes, hablamos de proceso de acompañamiento a las personas que son usuarias de nuestros servicios. Hemos ido buscando términos que despatologicen, independientemente de que la psiquiatría mundial todavía no lo haga, pero nosotros sí estamos tratando de moverlo. Todavía en el mundo psiquiátrico cubano no lo hemos logrado, en el mundo de la psicología en Cuba no lo hemos logrado totalmente, pero cada vez ganamos más personas que van comprendiendo que es necesario darle otra mirada. Sí hacemos un proceso de acompañamiento porque las personas necesitan que se les ayude a definir qué es lo que le pasa y qué es lo que necesita, sin ningún tipo de manipulación, porque las personas trans están muy manipuladas también desde lo que es su figura patologizada, y entonces hay que trabajar en este sentido. La historia de Lulú es para nosotros un referente muy importante, porque también en el mundo transgénero hay muchos matices, y no necesariamente hay que ponerle nombre a todo, hay simplemente que aceptar que hay individualidades, hay inimaginables matices que requieren un acercamiento muy respetuoso para ayudar a la persona a identificar lo que necesita y buscar el apoyo que necesita. Por eso el caso de Lulú para nosotros es tan importante, y me encanta que me regales el libro porque lo voy a trabajar con todas mis colegas, porque estoy segura de que hay casos parecidos allá en Cuba. Hay un psiquiatra que lleva muchos años trabajando con estas niñas, niñas, como se les quiera llamar, y también los casos de intersexualidad, que son muy complejos, tienen otras complejidades, yo creo hasta más difícil. Entonces,
En fin, estamos viendo qué cosas podemos hacer. Yo no creo que debamos en todos los casos, como siempre es como que se pone de moda una tendencia. Y me acuerdo este psiquiatra me decía, no, hay que darles hormonas, hay que operarlos desde chiquiticos. Y yo, ¿por qué tenemos que transgredirlo con la medicina tan chiquiticos? ¿Por qué no buscamos mejor que la sociedad sea capaz de comprender esto y acoger a estas personas y apoyarlas, evitar que haya bullying, que se sientan tan protegidas como todas las demás niñas y niños? Y bueno, ese es nuestro reto. Yo sé que es el más difícil, el más lento, hay mucha gente que dice que eso es imposible, nosotros nos damos cuenta de que no es imposible. Nosotros con nuestras actividades, con nuestras jornadas cubanas contra la homofobia, con nuestras congas contra la homofobia y la transfobia, estamos logrando transformar las conciencias en la sociedad cubana, estamos logrando que cambie esa cultura homofóbica y transfóbica y hemos visto además que desde un discurso de justicia social, la sociedad cubana es muy sensible a los discursos de justicia social. Y entonces, cuando les damos todos estos elementos, la población comprende y colabora, se acerca, pide más información para lograr asimilarlo y cada vez más hacemos actividades tanto en la radio como en la televisión, como en la prensa escrita, con espacios comunitarios, académicos, de diálogo. Llevamos estos temas y tengo muchas esperanzas en que vamos a avanzar. Creo que, como nos dice nuestra amiga Gloria Cariaga, presidenta, ¿verdad?, de la ILGA, bueno, una activista muy buena, mexicana, que ha trabajado en estos temas. Ella realmente dice, Cuba ha avanzado mucho a nivel político, a nivel de estrategia política para mover las cosas a nivel de toda la sociedad y sobre todo desde el liderazgo del Partido Comunista, pero le falta avanzar en legislación y la legislación es fundamental. Así que es un reto importante que nosotros tenemos y sobre todo nos ayuda, nos da fortaleza las experiencias que ya se han desarrollado en nuestra región y especialmente todo lo que se ha avanzado a nivel legislativo en Argentina. Por eso estamos aquí. Muchas gracias por habernos invitado.